términos generales, nada más que quiero por favor que sepan bien. Una cosa es hablar de síndrome nefrótico, ojo, donde el síndrome nefrótico cumple unas características, por ejemplo, que el paciente tenga proteinuria más de 3.5 gramos, de que tenga hipoalbuminemia menos de 2, ¿no es cierto? Y que tenga dislipidemia. Estos tres criterios hablan de síndrome nefrótico. Pero puedo tener al otro lado un paciente que solo no tiene hipoalbuminemia, ¿de acuerdo? No tiene dislipidemia y puede tener proteinuria más de 3.5 gramos. En este caso, estamos hablando de proteinuria en rango nefrótico. Ojo, no hay que confundir. ¿Sí? No vayan a decir a toda proteinuria más de 3.5 gramos síndrome nefrótico. Y me olvidaba, el síndrome nefrótico. Verán, proteinuria más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia menos de 2, ¿de acuerdo? Albúmina menos de 2, dislipidemia y edema. Es una característica el edema, ¿no? Pero puede haber del otro lado pacientes que no cumplan esta característica y solo tengan proteinuria. Ustedes ahí hablan solo de paciente con proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Y el otro gran síndrome, donde ustedes tienen que aprender simplemente a diferenciar, es el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico va a haber hipertensión, puede haber edema, proteinuria y hematuria. ¿De acuerdo? Aquí ya se suma la hematuria. A veces la hematuria es mucho mayor inclusive que la proteinuria. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de síndrome nefrítico. Eso quiere decir que si frente a ustedes se presenta un paciente con edema, con hematuria importante, ¿de acuerdo? Hipertenso y con deterioro de la función renal, ustedes van a ir encasillando en este paciente como un síndrome nefrítico. Pero si a ustedes se les presenta un paciente con edema, ¿sí? Dislipidemia, hipoalbuminemia y una proteinuria, yo que sé, ahora tengo un paciente que tiene 20 gramos de proteínas, imagínense. El man asustado por eso, le he dicho, yo he visto hasta 50, ¿no? No me cree el man. Entonces, ahí estamos frente a un paciente con síndrome nefrótico. No, estamos de acuerdo, no hay preguntas en eso, no, no confundirse, no, cuidado, no, una cosa es hablar de proteinuria en rango nefrótico, otra cosa es hablar de síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, vamos a ver, maneras de manifestarse. Puede manifestarse como un síndrome nefrótico que les había comentado, donde una manera de presentación clínica es de varias glomerulopatías, ¿no? Es por eso que cuando ustedes, por favor, diagnostiquen un paciente con síndrome nefrótico, ya les voy a comentar una historia real, verán, para que ustedes digan, de verdad, este doctor sí conversa la historia real. Cuando ustedes diagnostican un paciente de síndrome nefrótico, es por ejemplo como, aquí ¿cuántos Kevin hay? Está como 4, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir los Kevin, ¿no? Si lo tengo que ver el Kevin Lara, el Kevin Jerez, etcétera, ¿no es cierto? Para ver dentro del síndrome nefrótico, ¿cuál de estos síndromes nefróticos o cuál de estos el paciente tiene regularmente? ¿De acuerdo? Si no, caso contrario, yo no puedo generalizar. Simplemente digo, el paciente tiene un síndrome nefrótico, pero habrá que hacer un diagnóstico más específico basados, por ejemplo, en exámenes de laboratorio y posiblemente una biopsia para poderle llegar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, como les decía, este se manifiesta como producto de varias glomerulopatías, ¿no? ¿Y esto cómo se caracteriza el síndrome nefrótico? Ojo, grabarse eso. Proteinuria más de 3.5 gramos en orina de 24 horas, ¿sí? Que se acompañe de hipoalbuminemia, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad y edema. Es importantísimo eso. Si no cumple esas características, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y fíjense en el síndrome nefrítico cómo se caracteriza, ¿no? Hipertensión arterial, edema, hematuria y proteinuria no nefrótica. Eso quiere decir, ¿cuál sería la proteinuria no en rango nefrótico? La que tenga menos de 3.5 gramos. Entonces, si yo tengo acá un paciente con 180-100, algo de edema, en el examen de orina hematúrico, puede ser una hematuria microscópica, no necesariamente tiene que ser una hematuria macroscópica, y una proteinuria en orina de 24 horas de 1 gramo, estamos frente a un paciente con síndrome nefrítico, o lo que se puede denominar también el síndrome hematuria-proteinuria, porque tiene hematuria-proteinuria el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las clasificaciones son estas glomerulonefritis rápidamente progresivas. ¿Cómo se caracterizan estas? El paciente se presenta ahora con un 2 de creatinina. Ustedes le mandan a hacer exámenes de laboratorio hasta que le den chance de estudiar. No, señor, hágase unos exámenes y venga una semana. Eso era el engaño, ¿no? Para ir a estudiar un poquito y dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya a la otra semana ya viene con 4 de creatinina. Asustados, hágase unos examencitos más, dice. Otra vez estudiar. A la tercera semana el paciente viene con 6 de creatinina. No, dice, vaya nomás donde el nefrólogo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de glomerulopatías se caracterizan por eso, porque ustedes lo ven ahora al paciente de esta manera
Y en cuestión de semanas ustedes ya no tienen paciente, ¿sí? Inclusive uno a veces llega a biopsiar a los pacientes y dice, señor, y es muy tarde, o sea, ya no hay nada que hacer. Pues, no, pero si el doctorcito me dijo que me mandaban de usted porque usted me iba a salvar. Nada, naranjas. A veces las glomerulopatías rápidamente progresivas tienen estas características. Entonces, cuando uno hace rápido el diagnóstico de un tratamiento correcto, con inmunosupresores, inclusive hasta con plasmaféresis, con recambio plasmático, las cosas pueden ir mejor en el paciente. Caso contrario, no. Entonces, cuando ustedes vean un paciente y que tenga una evolución media tórpida, con una creatinina que va cada vez en ascenso, no se queden con los pacientes, jamás. Ni siquiera le manden a hacer exámenes que venga la otra semana hasta que le dé chance de leer, nada. Inmediatamente envíen esos pacientes porque son pacientes que se pueden complicar de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Inclusive muchas de las patologías asociadas a las glomerulonefritis rápidamente progresivas están asociadas, ustedes deben haber escuchado el famoso síndrome de Goodpasture, ¿no es cierto? El síndrome de Goodpasture es un síndrome caracterizado por alteración pulmonar y alteración renal y tiene esas características, una alteración rápidamente progresiva con un compromiso pulmonar, hemorragia pulmonar que lleva inclusive al paciente a la terapia intensiva, ¿no? Entonces, son pacientes de muy difícil manejo, ¿no? Inclusive ya en manos de expertas el paciente puede llegar hasta fallecer. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer inmediatamente nosotros cuando estamos frente a estos pacientes, la única manera de diagnosticar, ¿sí? Si bien es cierto, el tiempo nos va diciendo, mire, muy rápido, ¿no? El paciente viene y nos dice, mire, pero si la semana pasada, hace 4 semanas me hicieron los exámenes en la oficina y tenía 1 de creatinina. La deje ver, le indica el paciente 1 y ahora tiene 6. No, pues, algo está pasando y es una evolución rápidamente progresiva. La única manera de saber exactamente qué es lo que está pasando es que biopsiar a estos pacientes. Obligado hay que meterles una aguja y mandar a hacer un diagnóstico histológico, ¿no? Y algunos pacientes, pues nada, ya pasan inmediatamente cuando no se hace el diagnóstico acá arriba de síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Estos pacientes pueden llegar a insuficiencia renal crónica o, en el mejor de los casos, desarrollar una lesión renal aguda. Por ejemplo, una de las enfermedades que regularmente casi no les paran mucha bola y están dando la vuelta a los pacientes ahí son la nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA se caracteriza como un síndrome nefrítico, algo de hipertensión. El paciente, por ejemplo, ustedes ven un paciente de 30 años de edad, joven, hipertenso. Chuta, no será el riñón. Hay que buscar siempre las causas secundarias de este paciente, ¿no? Puede ser que no sea el riñón, puede ser que sea una coartación de aorta, lo que sea, pero hay que buscar la causa. Regularmente estos pacientes tienen un deterioro o más bien en principio evolucionan con el tiempo como una enfermedad silenciosa, esa enfermedad renal crónica, ¿no? Vean lo que me pasa en esta semana. La semana pasada, viene un paciente al consultorio, lo veo y nada, puta hinchado hasta los testículos, ¿no? Nada, horrible, hermano, o sea, hinchadísimo, hinchadísimo. Ya había pasado por varios tratamientos, inclusive ha ido hasta el brujo, dice. El brujo le dijo, no, es que ya ha de ir pasando, ¿no? Que no se preocupe. Le pasó el cuy, dice que el cuy salió hinchado y ya de ahí se pasaba el agua al cuy. Bueno, de todas maneras, va donde el médico y, y le hace el diagnóstico bien, le diagnostica de un síndrome nefrótico. Hace 2 meses le diagnostica de un síndrome nefrótico. Pero inmediatamente, apenas le diagnostica de síndrome nefrótico, le inicia corticoides. Entonces, claro, estas cosas se pueden conversar ustedes porque es una cuestión ya de aprendizaje, ¿no? Y jamás yo le dije a su paciente, ¿no? No había diagnóstico, solo sabía que era un síndrome nefrótico y por eso les digo, chicos, una cosa es saber qué es síndrome nefrótico, pero otra cosa es saber cuál de las patologías es la que está presentando el paciente. Entonces, cuando el paciente viene y me dice que le dijo el médico, le dijo, ah, usted está papelito, claro, le bajó la creatinina a 0,8 de creatinina. Y claro, le dijo, no, está perfecto usted, o sea, me lucí con usted en el tratamiento. El paciente me indica los exámenes con los que le dijo eso el médico, tenía 1,8 de albúmina. Entonces, a ver, ustedes dicen, a ver, ¿cómo el paciente estando bien llega a tener 1,8 de albúmina e hinchado? Entonces, el paciente nunca, jamás de los jamás se curó. Primero porque le dieron dosis bajas de corticoides, no le dieron apenas 20 miligramos. Y como yo les digo a mis residentes, en este tipo de pacientes hay que dar dosis de varón, hay que dar de corticoides, no hay que dar dosis supremamente altas para poder tratar a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, no se queden con síndrome nefrótico, hay que hacer el diagnóstico netamente etiológico, puede ser primario o secundario. Por ejemplo, puede ser un síndrome nefrótico primario, que puede ser una glomerulosclerosis, ya vamos a ver más adelante, no los quiero confundir. Un secundario, que puede ser secundario lupus, ¿no es cierto? Secundario a diabetes, secundario a fármacos, etcétera. Lo que ustedes vayan encontrando. Sin embargo, pues definitivamente puede pasar esto, ¿no? Vamos a ver. Déjenme ver estas manos ahí. Cambiaron la clase. Entonces, formas de presentación. Fíjense en el síndrome nefrótico, ¿no?
Formas de presentación del síndrome nefrótico. Este puede ser un síndrome nefrótico primario o puede ser un síndrome nefrótico secundario. Y esto inclusive puede estar clasificado de acuerdo a la edad, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente de menos de 15 años de edad, hasta que no se demuestre lo contrario, estos pacientes tienen un síndrome nefrótico secundario a una glomerulonefritis por cambios mínimos. Cambios mínimos significa que no encontramos casi nada en la biopsia renal y casi ni siquiera se biopsian estos pacientes. Inmediatamente se dan corticoides. Es por eso que a ustedes no les llame la atención que si por ahí les cuentan, mire, diagnosticaron a un niño de síndrome nefrótico, pues ustedes dirán, pero ¿cómo? Pues en nefrología aprendí que síndrome nefrótico hay que biopsiar, excepto en los niños. En los niños no se biopsia, ¿sí? En los niños se asume que todos son enfermedad de cambios mínimos y se inicia directamente el tratamiento con corticoides. Pero también hay una excepción, para toda regla hay una excepción. Los niños, excepto los menores de un año, porque si el niño tiene menos de un año y presenta síndrome nefrótico, eso quiere decir que posiblemente puede ser secundario a otra cosa. A ellos sí hay que biopsiarles, ¿de acuerdo? Entonces, a estos niños menores de un año hay que biopsiarles. Al resto no se biopsia y se los trata directamente como un síndrome nefrótico asociado a una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? ¿Cuál puede ser otra cosa? Una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero aquí hay una cuestión. Los cambios mínimos pueden ser primos hermanos más o menos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿A qué me refiero? Que puede iniciar como cambios mínimos la enfermedad y puede evolucionar a una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vamos solo a nombrarlas nada más. Ustedes, el que se haga nefrólogo aprenderá después de esto, porque si no, les hago bolas yo si les comienzo a explicar esto, ¿de acuerdo? Imagínense que yo doy un año entero de glomerulopatías a los posgradistas de nefrología, o sea, un año entero, o sea, ni en un año no se sale aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, es la parte más oscura. Lo que me interesa a mí ustedes que aprendan a diagnosticar y sepan qué hacer, ¿de acuerdo? Ok, en el síndrome nefrítico, fíjense, en menores de 15 años, vamos a cruzar las variables, ¿no? Menores de 15 años con síndrome nefrítico. La primera causa, nefropatía por IgA. ¿Qué produce la nefropatía por IgA? Una producción anómala de la inmunoglobulina A en el cuerpo. Se produce una falta de glicosilación de la hidroxilación y glicosilación de la inmunoglobulina A, y esta va a depositarse directamente en el glomérulo. Manifestación, sí, se presenta deterioro de la función renal, hematuria, proteinuria, ¿de acuerdo? Otra de las causas de hematuria benigna o una nefritis hereditaria, que es lo que comentamos, ¿sí? Menores de un año, puede ser que tengan una nefritis hereditaria y habrá que hacer un diagnóstico diferencial, puede ser aquí una alteración de la neprilecina, de la lisina, alguna cosa especial, ¿de acuerdo? Vamos acá. Entre 15 y 65 años de edad, ya adultos, ¿no? Entonces, si hablamos de síndrome nefrótico, ¿sí? La primera enfermedad que suele manifestarse, o la que primeramente sospechamos, es un síndrome nefrótico secundario a una nefropatía membranosa. Ya les explico de qué se trata esto más adelante con un gráfico, ¿no? La segunda opción, cambios mínimos. Fíjese, cambió totalmente, ¿no? La primera ya no puede ser cambios mínimos, sino la segunda en este grupo etario, cambios mínimos. Pero ojo, acá ya no es el típico cambios mínimos como lo de los guaguas, de los muchachitos. Acá cambios mínimos, decíamos, le damos corticoides y guambra se cura, ¿no es cierto? Termina curándose a fin de cuentas de la guambra, sí, la guambra. Pero de todas maneras acá, en el cambios mínimos secundarios, ya puede haber otra cosa, puede ser secundaria posiblemente a un cáncer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nefropatía membranosa y nefropatía de cambios mínimos, hasta el último hay que descartar de que no se trate de una patología secundaria. Eso quiere decir que yo que sé, por ejemplo, el paciente tiene por ahí metido un mieloma múltiple, tiene metido un cáncer de tiroides, un cáncer de pulmón, un linfoma de Hodgkin, alguna cosa especial. Fíjese lo que pasaría, por ejemplo, si yo decido dar un tratamiento a este paciente con síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Síndrome nefrótico, sin haber estudiado o sin haber descartado de, por ejemplo, que a medida que va avanzando la edad, se trate de una enfermedad o de un síndrome nefrótico secundario. Yo le doy tratamiento con corticoides, termino acelerando la enfermedad. Entonces ya ven lo importante que es esto, ¿no? Es ubicarse primero si estamos frente a un síndrome nefrótico por un tipo de glomerulopatía primaria o secundaria. Las secundarias hay que tratar la causa de base. Por ejemplo, si supongamos que el paciente tiene un cáncer de pulmón y como manifestación de esto me está dando una nefropatía membranosa, un síndrome nefrótico secundario de nefropatía membranosa. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Tratar el cáncer para que deje de manifestarse a nivel renal como una nefropatía membranosa. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas en relación a esto. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? A ver,
Si yo les digo, por ejemplo, les digo, mire, ustedes encuentran un paciente de 65 años de edad que tiene antecedentes de un cáncer, yo qué sé, o un cáncer de estómago, ahora está en recidiva, inicia con proteinuria, diagnostican ustedes de un síndrome nefrótico, inician corticoides. ¿Estará correcto el tratamiento o no? Para nada, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahora tuvimos un caso nosotros en el hospital, un paciente con un síndrome nefrótico. Eh, este man no le lográbamos descubrir qué es lo que está pasando. Hasta el último sabíamos que puede haber sido un síndrome nefrótico secundario. Existen pruebas que podemos hacer nosotros para saber si es primario o secundario, unas pruebas en la biopsia renal, pero un problema. El paciente acude al hospital por emergencia por un infarto de miocardio. O sea, él se infarta, ingresa por cardiología, le hacen una cinecoronariografía y le anticoagulan bueno, antiagregan, perdón, al paciente con aspirina y le antiagregan con clopidogrel. Imagínense, nosotros no le podemos topar al paciente por lo menos durante 6 meses, o sea, que prácticamente el diagnóstico del hombre fue entre adivinando y adivinando a ver qué pasaba. Y por último, tanto investigarle, porque si queríamos darle, estábamos tentados a darle corticoides, es más, yo le di corticoides pensando en que puede ser una primaria. Realmente intentando y en el paciente encontrar la causa, llamamos a gastroenterología y al no poderle hacer inclusive colonoscopías y tomar muestras de biopsia, le hicieron una tomografía por video 3D, una técnica especial, y se fueron encontrando realmente que el paciente tenía una lesión a nivel de la parte inferior, ¿sí? Parte superior, más dicho, del recto, y ahí estaba la causa de la nefropatía membranosa. Entonces, retiramos los corticoides porque el tratamiento no era ese, ¿no? Tenía que recibir un tratamiento para su cáncer, ¿de acuerdo? Y vamos ahora con síndrome nefrítico en el mismo grupo etario. Fíjese en el síndrome nefrítico en el mismo grupo etario, ¿no? Acá me olvidaba la diabetes y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Recuerden ustedes que también pueden tener síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en el síndrome nefrítico, fíjense acá, tenemos la nefropatía por IgA, sigue estando arriba, y acá ya aparece el lupus, ¿sí? Ojo, si es mujercita, mucho más chances que le pueda hacer de pronto una nefropatía lúpica, ¿no? Entonces, si al frente ustedes tienen una dama, una mujercita con un síndrome nefrótico, con proteinuria, con hematuria, no van a ir a pensar primero en nefropatía por IgA. Si es mujer, tienen que ir a pensar primero en que no se trate de lupus. Y si a esto está asociado, por ejemplo, que en la entrevista presenta, yo que sé, caída del cabello, presenta dolor articular, en la caída del cabello sin dejar cicatrices, etcétera, etcétera. Entonces ya van pensando y queriendo descartar hasta el último que su síndrome nefrítico sea secundario, posiblemente una nefropatía lúpica, ¿no? Ojo con eso, es importante eso, ¿no? Otra de las cosas, hemos dicho, de las patologías que puede presentarse es la glomerulonefritis membrano proliferativa o la mesangio capilar. Igual, con que sepan nada más esto, tampoco me quiero meter mucho en eso porque hay un chorrísimo de enfermedades tras de esto igual. Y la glomerulonefritis endocapilar, ¿no? Que es la que se produce secundaria, por ejemplo, a una infección de piel, a una amigdalitis a una infección de piel, por ejemplo, piodermitis, que puede presentarse como una alteración secundaria en la parte renal. Vámonos al grupo de 65 años o más, ¿no? Acá, síndrome nefrótico. Seguimos como síndrome nefrótico, ¿no? Que es lo que me interesa que ustedes sepan. Pero dentro del síndrome nefrótico en mayores de 65 años de edad, está, por ejemplo, la nefropatía membranosa, que sigue estando acá, pero igualito. Aquí, a medida que más va avanzando la edad, a medida que más avanza la edad, y el paciente se presenta con un síndrome nefrótico, definitivamente avanza mucho más la edad, se presenta con síndrome nefrótico, el paciente definitivamente, el paciente hay que hasta el último investigar de que no se trate de un cáncer, ¿no? De que no se trate de un problema cancerígeno, ¿de acuerdo? Segundo, hay que siempre pensar en que no se trate de una secundaria, una diabetes. Si el paciente viene con diabetes, pues habrá que pensar en eso, una glomerulosclerosis focal y segmentaria y amiloidosis. Aquí aparece, fíjense, apareció recién la amiloidosis. A medida que va avanzando la edad, la amiloidosis es una alteración propia de la producción de unas células que puede estar metido en mieloma, tipo amiloidosis, etcétera, ahí. Pero va apareciendo recién el síndrome nefrótico secundario amiloidosis a medida que va avanzando la edad, ¿no? En relación al síndrome nefrítico, pues aquí están las vasculitis de inicio,
la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la nefropatía por IgA. Fíjese en dónde se ubicó la nefropatía por IgA en este grupo de edad. Se ubicó prácticamente al último, ¿no? En relación de lo que pasaba en las primeras edades, ¿no? Entre 15 y 65 años de edad. Entonces, a mí lo que me interesa realmente es que ustedes sepan clasificar que existe un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, que sepan que existe una proteinuria en rango nefrótico, que no necesariamente tiene que cumplir estas características, y por último, pues que no tienen que quedarse con el diagnóstico sindrómico de síndrome nefrótico o nefrítico, sino hay que ir a buscar la causa. Y ya se dan cuenta que no es nomás de coger y dar corticoides, porque puede ser que del otro lado ustedes tengan un paciente o una paciente, pues que tenga una enfermedad secundaria y que esté manifestándose la parte renal como una traducción de lo que está pasando a nivel sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Jorge. Sí, Doc. Dentro del síndrome nefrítico había escuchado que una de las causas puede ser la glomerulonefritis postestreptocócica. Acá Dentro está, de esta de aquí, Jorge. esa Así se es... llama, glomerulonefritis endocapilar. Ya, gracias, Doc. Ujú. No, no, tranquilo, no se preocupe, no. Entonces, aquí la puse como genérica, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que la glomerulonefritis endocapilar o extracapilar que se llama, esta glomerulonefritis prácticamente es secundaria secundaria o a infecciones de la garganta, les decía yo, o a infecciones de la piel, que son las postestreptocócicas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Causas secundarias, fíjese, causas secundarias del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus, tenemos el lupus eritematoso sistémico, tenemos la amiloidosis, causas secundarias, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta. Si tengo un paciente de 20 años de edad, hombre, bueno, 15, 16 años de edad, hombre, ¿iré a estudiar estas causas secundarias primero o es a medida que va avanzando la edad que yo voy estudiando estas causas secundarias? ¿Qué dicen ustedes? A medida que pase la edad. Exacto. A medida que va avanzando la edad, vamos estudiando estas causas secundarias, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, miren, mirando acá el cáncer, ya que va apareciendo que mieloma múltiple puede ser una causa de proteinuria en rango nefrótico. ¿Cómo ustedes diagnostican esto? Por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Hacen un examen de orina y un examen de 24 horas. La sospecha, no digo que diagnostican así tan rápido, ¿no? De ahí mandan al hematólogo, el hematólogo hace todos los estudios. En el examen de orina, en el mieloma múltiple, en el examen de orina simple, no hay proteinuria. Y en el examen de 24 horas tienen 4.5, yo qué sé, 4, 6, 7 gramos de proteínas. ¿Cómo se explican esto de que en el examen de orina no hay proteinuria y en el examen de 24 horas sí hay proteinuria? Ahí tiene que comenzar su sospecha diagnóstica. Desde ahí comienza. Es preferible, nada, ven un paciente así, remita inmediatamente al paciente a otro centro, o si pueden ustedes tratarlo mejor, pero bien difícil es que se lo pueda tratar. Yo, cuando veo pacientes así, hago el diagnóstico hasta donde puedo y el resto lo mando al hematólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mieloma múltiple la proteinuria es por sobreproducción. Dentro de las proteinurias que ustedes tienen, ojo, existe una proteinuria que es glomerular, que se ve inclusive en el examen de orina, en la pura tirilla. Tienen una proteinuria tubular, ¿de acuerdo? Y tienen una proteinuria por sobreproducción. En el mieloma múltiple la proteinuria es por sobreproducción, ¿de acuerdo? Definitivamente es por sobreproducción en el mieloma múltiple. Entonces lo que vamos a ver es una proteinuria propia de la producción exagerada de ciertas proteínas, ¿no? Otros fármacos, por ejemplo, que pueden causar también síndrome nefrótico, fíjense, aquí están captopril, tamoxifeno, el litio, los antiinflamatorios no esteroidales. No les llame la atención, por ejemplo, que el paciente les dice, hace 4 meses me dio, yo qué sé, me lastimé la pierna, me torcí el tobillo, lo que sea, ¿no? Lo que sea, pero resulta que el paciente hace 4 meses se torció el tobillo y tomó 15 días de antiinflamatorios y posteriormente eso comienza a hincharse. Puede ser un síndrome nefrótico secundario, una nefropatía de cambios mínimos o una nefropatía membranosa secundario al uso de los antiinflamatorios, ¿no? Otra de las causas secundarias que pueden encontrar ustedes en el síndrome nefrótico son estas, ¿no? Las infecciones, ¿de acuerdo? El HIV, por ejemplo, puede dar un síndrome nefrótico. Hay una patología propia del HIV que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria,
de tipo colapsante. Dentro de la glomerulosclerosis focal y segmentaria existen 5 clases. No nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque si no, de aquí no terminamos ni hasta enero del otro año, ¿de acuerdo? Es muy largo, realmente las glomerulopatías es la parte más oscura de la nefrología, ¿sí? No es nomás así. Entonces, esa es una de las características de esta nefropatía, ¿no? Del HIV. Es más, hay una patología que se llama HIV, que es en inglés, ¿no? HIV, nefropatía inducida por HIV, ¿sí? La hepatitis B y C también puede dar glomerulonefritis, por eso es que nosotros cuando investigamos un paciente con síndrome nefrótico pedimos primero ciertas cosas como marcadores inmunológicos. Si la edad está a favor de que sea una secundaria por alguna cuestión cancerígena, vamos pidiendo marcadores tumorales e investigando si no tiene algún cambio, por ejemplo, del hábito defecatorio. El paciente viene y les dice, mire, tengo cambio del hábito defecatorio, ya vamos sospechando en alguna cosa maligna por ahí. Siempre pedimos estudios microbiológicos y pedimos sobre todo estudios virales. Sí, buscamos siempre, dependiendo de dónde venga el paciente, malaria, filariasis, toxoplasmosis, dependiendo, ¿no? Si el paciente viene de aquí nomás del sur de Quito, no le van a poner a buscar malaria, ¿no es cierto? Eso está lógico, ¿no? ¿De dónde viene? De acá de Calderón, nada, malaria. No, filariasis tampoco, ¿no? Tienen que saber de qué sector viene el paciente para poder investigar, ¿sí? Causas congénitas, y estas son las secundarias. Aquí está pues el síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una glomerulonefritis hereditaria que se caracteriza por daño renal, daño ocular y daño óptico, ¿no? Los pacientes no escuchan bien, no ven bien y encima más tienen dañados los riñones y ustedes ya van pensando por ahí, ¿de acuerdo? Hay un síndrome nefrótico tipo finlandés también, hay el síndrome de Pearson, es muy rara vez yo no he visto. Los únicos que he visto es el síndrome de tipo finlandés y el síndrome de Alport, ¿no? Son los únicos, inclusive yo tengo publicado en la revista argentina de nefrología, tengo publicado un artículo en relación a esto de un caso de una familia que le investigamos y todos tuvieron este síndrome de Alport, ¿no? Y el síndrome de Dennis-Drash, que tampoco he visto estos de aquí, sí. Yo creo que difícilmente se logra ver, pero estos de acá sí. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en el adulto mayor? ¿Sí? Vean el adulto mayor, ¿no? Las causas secundarias siempre deben descartarse, ¿no? No es lo mismo, ojo, si tienen un adulto joven, chévere, no hay ningún problema, comiencen a investigar siempre causas secundarias y casi siempre terminan en biopsia renal. En el adulto mayor también, pero aquí hay que ser un poquito más buscador, como digo yo, y buscar siempre las causas secundarias, ¿no? Las causas secundarias siempre fíjese, se presenta como síndrome nefrótico con una nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero estas de aquí pueden ser primarias, la membranosa, la de cambios mínimos, la segmentaria, o pueden ser secundarias de pronto a alguna otra patología. Siempre hay que buscar eso, ¿no? No necesariamente el hecho de que sea un viejito no quiere decir que no vayamos a biopsiar. Se biopsian los viejitos. Si no, ustedes pueden meterse en la revista colombiana de nefrología. Ahí publicamos nosotros 2 casos de adultos mayores de 78 años de edad. En la revista de nefrología colombiana publicamos, creo que fue en el 2019, logramos publicar 2 casos de adultos mayores realizados biopsia renal, ¿de acuerdo? Y que fueron diagnosticados de amiloidosis del uno y el otro de una vasculitis, ¿de acuerdo? Entonces, no por el hecho de ser adultos mayores dejamos de biopsiarles. Entonces, más bien hay que biopsiarles e intentar saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si han de haber escuchado eso, ya está viejito, no le hagan nada, ¿no es cierto? No, a veces hay que, solo que ya realmente el diagnóstico no cambie la condición de vida del paciente es diferente, ¿no? ¿A qué me refiero yo? Si sabemos que puede ser un síndrome nefrótico secundario, un cáncer, y el cáncer prácticamente ha deteriorado al paciente, ya está más allá que aquel paciente, ¿cuál sería el sentido de hacer una biopsia renal? ¿Cambiaría la conducta del paciente? Ya ninguna, ¿no es cierto? Posiblemente ya no. Yo que sé, tiene un Karnofsky el paciente de 40. Un Karnofsky de 40 es aquel paciente que pasa encamado, necesita asistencia total por un cuidador, entonces ya no tiene sentido de pronto hacer una biopsia renal en estos pacientes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, en esta serie de casos que se publicaron en adultos mayores, la mayoría, por ejemplo, la mayoría no es que fueron unas patologías propias de la edad. Miren, fueron encontrándose síndromes nefróticos secundarios a todo esto, síndromes nefríticos secundarios a glomerulonefritis membranoproliferativa, por IgA, depósitos densos, glomerulonefritis rápidamente progresivas en el D, que fueron secundarios a todos estos,
y algunos pues fueron hechos por injuria renal aguda. O sea, cuando no tenemos una causa de la lesión renal, por ejemplo, el paciente no se deshidrató, no tomó fármacos, no tomó antibióticos, o sea, no hay una causa clara, tienen que terminar en biopsia renal, ¿no? Entonces los pacientes terminan en biopsia renal. Igual acá para que ustedes vean, no necesariamente porque es adulto mayor no se biopsia, varias de las etiologías que pueden ir encontrando. Fíjense aquí, enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, membrana proliferativa, mesangio proliferativa, por IgA, depósitos densos con crecientes, membrana proliferativa, amiloidosis diabética, etcétera, ¿no? Por depósitos de cilindros, etcétera, ¿no? Ok, vamos a ir. Entonces, ¿a los adultos mayores se les biopsia? Sí, no, sí, sí hay que biopsiarles y dependiendo mismo de qué es lo que vayan a necesitar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones aplicables para todos los grupos de edad? Por favor, ¿a quiénes tenemos que biopsiarles? Si ustedes tienen una hematuria glomerular que no se explican qué es lo que está pasando, tienen que biopsiar. Pero si a esta hematuria ustedes le suman proteinuria, ya saben que la hematuria viene de origen glomerular, ¿no? Siempre hay que mirar si la hematuria es de origen glomerular o es de origen de la vía urinaria, ¿sí? Siempre hay que descartar hasta el último eso, ¿no? Hacemos un examen especial que se llama investigación de hematíes dismórficos en orina y acantocitos. ¿Qué quiere decir eso? En el examen de orina mandamos a hacer un hemo y pedimos que nos investiguen hematíes dismórficos en orina, ¿sí? Entonces, estos hematíes dismórficos, si encontramos dismórficos, o sea, totalmente alterados en su forma, estos vienen de la parte de arriba del glomérulo, porque a medida que van viajando, se van destruyendo, deteriorándose, ¿sí? Pero si los encontramos normalitos, o sea, que el 80% de los hematíes son eumórficos, ¿sí? O sea, que tienen una forma adecuada, ¿sí? Estos regularmente vienen de la vía urinaria, ¿no? Y estos no necesitan biopsia renal ni nada. Pero ya les digo, si se suma hematuria más proteinuria, esto es glomerular hasta que se demuestre lo contrario y hay que hacer una biopsia, ¿no? ¿A quiénes más vamos a biopsiar? Aquellos pacientes con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? De etiología no clara. O sea, ya ustedes han intentado investigar todas las causas, se han paseado investigando las causas. Si no encuentran, hay que biopsiar, ¿sí? Pacientes con enfermedades inmunológicas, por ejemplo, una paciente lúpica. Sí, no todas las lúpicas se biopsian, no, ojo tampoco eso, no, no es que porque es lúpica vamos a biopsiar, sino que sea lúpica y con manifestaciones renales, por ejemplo, hematuria, proteinuria, edema, o sea, manifiesta un síndrome nefrítico, o peor aún, se manifiesta como síndrome nefrótico. Estos pacientes tienen que biopsiarse para diagnosticar una nefropatía lúpica, ¿de acuerdo? Pacientes con hepatitis B y C, pero con manifestaciones renales, si no caso contrario, nada, ¿no? No se biopsian estos pacientes, ¿de acuerdo? Así es como se ven las biopsias para que ustedes vean, siempre que biopsiamos un paciente, vamos a buscar, por ejemplo, siempre miramos 3 componentes, miramos acá. Hacemos una panorámica general, por ejemplo, aquí está un glomérulo y acá tienen otro glomérulo, y entre glomérulo existe el espacio túbulo intersticial. Este es el espacio túbulo intersticial. Aquí a simple vista se logra ver un montón de puntitos azules. Estos puntitos azules son procesos inflamatorios, entonces posiblemente esto sea la causa de la lesión renal aguda del paciente, ¿no? Una nefritis túbulo intersticial. Hay que ver por qué, secundaria que es. Segundo componente que vemos es el glomérulo. Fíjense, agrandado ya, no es la misma imagen, no es de otro paciente. Vemos la imagen agrandada y miramos el glomérulo cómo está, ¿no? Qué características tiene el glomérulo, cómo se encuentra el glomérulo, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra de las imágenes que vemos es el intersticio. Fíjense aquí el intersticio, cómo se encuentra. En la parte renal, ya deben haber visto histología ustedes. Los túbulos tienen que estar pegaditos uno que otro, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, aquí no se ve nada de túbulos, ¿sí o no? Fíjense en esta imagen, estos son los túbulos de aquí. Y fíjense con esta de acá. No se parecen nada, ¿no? Aquí ni siquiera se ven túbulos, se ven puro puntitos azules que pueden ser un proceso inflamatorio, ¿no? Nada más. Entonces, lo que vemos realmente en la biopsia, ¿no? Nos vamos a fijar siempre si el problema no es glomerular, el problema no es tubular, o el problema es del túbulo intersticio, o inclusive de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo está muy cerrado, demasiado cerrado este vaso sanguíneo, y esto tranquilamente puede ser una manifestación de un paciente que tiene hipertensión arterial por largo tiempo. Una nefropatía hipertensiva puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a buscar siempre, ¿no? Entonces, yo les pregunto en la biopsia renal, ¿qué es lo que esperarían ustedes encontrar? ¿O qué van a evaluar? Nada más, ¿no? Vamos a evaluar el glomérulo, se va a evaluar el túbulo intersticio y se va a evaluar los vasos sanguíneos. Nada más me interesa que ustedes sepan, ¿no? Porque depende de dónde esté la patología. No les voy a poner a decir, a ver, ¿dónde está la microangiopatía trombótica aquí? Nada.
No logran salir jamás de eso. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, fíjense ya entrando un poco en materia de qué es lo que pasa, por ejemplo, en cada una de las glomerulopatías, así en forma muy rápida. Yo les decía que nosotros podemos intentar medio ver qué tipo de glomerulopatía tiene el paciente, si es primaria o secundaria. Y la que más nos causa problemas es esta, la nefropatía membranosa. Y para eso tenemos este tipo de componentes que se pueden encontrar en la biopsia renal. Si se presenta en esta nefropatía por IgA, nefropatía membranosa, con este depósito de IgG y anti-PLRA2, esto es primario y se acabó. Ya no hay que hacer investigación de cáncer ni nada de las cosas metidas, ¿no? Inmediatamente se inicia tratamiento en los pacientes, ¿sí? Esto es lo que hacemos. Y es el caso que les comentaba del paciente, ¿no? A este paciente, hasta el último, yo quería biopsiarle y mandarle a hacer estos dos componentes, pero no le podía biopsiar porque el paciente estaba doblemente agregado, ¿no? Antiagregado, ¿sí? Con aspirina y clopidogrel. No había cómo suspenderle porque recién se había infartado el paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en el síndrome nefrótico, chicos? Desenlaces en el tiempo. Sí, el edema es una de las manifestaciones más notorias y es por lo que ve el paciente, ¿no? El paciente casi ni nota cuando ustedes comienzan a hacer esta historia clínica retrospectiva del paciente. Es que ustedes le preguntan, ¿y orina usted con espuma? Le dice, sí, sabe que sí. Realmente estoy orinando con espuma ya buen rato. Entonces, esas son como las manifestaciones propias que tiene el paciente, ¿no? Pero realmente el paciente no va porque orina con espuma, ¿no es cierto? Él asume cualquier cosa, ¿no? Creo que me pegué una cervecita, dicen, y ya comencé a orinar la cerveza. Nada, ¿de acuerdo? El paciente va por el edema, no va por nada más, ¿de acuerdo? Ahí ustedes tienen que ser muy perspicaces en investigar en el paciente, ¿no? Anteriormente este edema, Hipócrates lo denominaba la hidropsia, ¿sí? Imagínense en este loco, no sabía lo que era y le trataba a los pacientes, les metía en un cajón a deshidratarles a los pacientes. Usted ya se imaginará lo que pasaba, ¿no? Todo el líquido no estaba en el intravascular, ¿no es cierto? Estaba en el intersticial. Y encima más este loco Hipócrates les metía en un cajón a deshidratarles a los pacientes. Nada, insuficiencia renal aguda de cajón, ¿sí o no? Entonces, no, pues eso ya no se hace ahora, ¿no? Para nada. ¿De acuerdo? Sabía lo que tenía el paciente, ¿no? Pero claro, pensaba que se trataba así. La presencia siempre de, mira lo que denominó Hipócrates en ese tiempo, ¿no? Él decía, fíjense, en ese tiempo, ¿verdad? Que la presencia de burbujas en la orina hacía sospechar de una enfermedad renal, ¿de acuerdo? Entonces él ya sabía que había que preguntar a los pacientes si orinaban o no orinaba con espuma, ¿no? Entonces, si el paciente tenía espuma en la orina, Hipócrates decía, debe tener un daño renal, pilas del mal. Entonces, el manejo lógicamente cambia, ¿no? Totalmente va cambiando. Bueno, prácticamente desde el año 1900 ya viene el uso de los corticoides, los diuréticos, los inmunomoduladores y prácticamente cambia ahí el manejo. Porque anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? El paciente que no respondía, por ejemplo, a ciertas medidas, dieta, medio de deshidratación, intentaban medio deshidratar al paciente para que se deshinche, iban mal. Los que podían en ese tiempo todavía, en 1946, más o menos se comenzó a hacer las primeras diálisis, a que no teníamos ni siquiera ninguna ventaja, desventaja en ese tiempo, ¿no? Eso era más o menos la evolución del tratamiento. Así eran los pacientes, fíjense, totalmente hinchados. Entonces, este artículo es una reliquia, fíjense, ¿sí? Yo me logré bajar este artículo, junio 1974, para que ustedes vean qué es lo que pasaba. Así le ven, no, junio, es una cosa impresionante, publicado en el boletín del New York Academy de Medicina. Pues, me pasé buscando una vida de este artículo. Pero bueno, fíjense, así encontrábamos a los pacientes y estos pacientes, pues nada, era simplemente dietita baja en sal y nada, vendarles y se podía un poco deshidratarles un poco, pero realmente no había mayor cosa. Todo esto cambia a raíz más o menos de la época del 50, un poquito más allá, cambia a raíz de que ya comienza un poco más, inclusive a raíz de que se comienza a hacer ya procedimientos ya por parte del nefrólogo, ¿no? Ya se comienza a hacer procedimientos de biopsia renal y se descubre un poco qué es lo que está pasando con los pacientes. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasa en el síndrome nefrótico desde el punto de vista fisiológico. Fíjense lo que pasa acá. Entonces, este es el glomérulo aquí, ¿de acuerdo? Vienen las proteínas. ¿Qué tipo de carga tiene la albúmina? ¿Carga positiva o carga negativa? Negativa. Negativo con negativo, ¿qué pasa? Se repelen, ¿no es cierto? Positivo con negativo, se atraen. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos se habla de que puede existir un cambio en la parte electroestática de la membrana. Entonces, si aquí en la de cambios mínimos, ¿no es cierto? Cambia la parte electroestática de la membrana. Yo tengo
albúmina que es negativa, y acá me cambia a positivo, va a traer, ¿no es cierto? Entonces, por eso que al realizar la biopsia en la enfermedad de cambios mínimos no encontramos absolutamente nada. Es más, la biopsia a veces es reportada como normal. Es decir, como normal, el paciente está hecho oso, ¿no es cierto? Hecho sapo, el paciente ha hinchado, hecho mierda. Y la biopsia sale normal, es por eso, puede ser por esto, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que puede pasar es que están viendo ustedes una enfermedad de cambios mínimos o cogieron una parte que no era. Puede pasar eso, ¿sí? Puede pasar, en la biopsia todo pasa. Ya les indicaron unos videos de biopsia de que no pueden ir al hospital, por lo menos indicarles unos videos de cómo hacemos las biopsias, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Esta membrana de filtración se va alterando y acá comienzan a filtrar la albúmina, fíjense. La albúmina comienza a eliminarse, hay una pérdida totalmente de electronegatividad, esto pasa en los de cambios mínimos, y en el resto de patologías igual, de la misma manera se altera los podocitos, los pies podocitarios, esto en lugar de estar, por ejemplo, con estas características, comienzan a pegarse, esta comienza a pegarse con esta y deja un espacio. Esta con esta deja un espacio. Es igual como cuando ustedes sacan la muela del juicio, ¿no es cierto? Comienzan a quedarse espacio entre las muelas, por ahí comienza a meterse la comida. Igualito pasa en el síndrome nefrótico, ¿sí? Comienza a filtrarse por ahí las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en las alteraciones en el plasma? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Albúmina baja. Ojo con la albúmina baja, ¿no? La albúmina baja no solo es una manifestación de que ustedes están perdiendo muchas proteínas por la orina. Ojo con eso. No solo es esa manifestación pura, sino es el hecho también de que la albúmina baja se convierte en un factor de riesgo de trombosis. Es por eso que si ustedes tienen menos de 2 de albúmina, el paciente tiene riesgo de trombosis. Entonces ahí hacemos medidas un poco mecánicas, utilice medidas antiembólicas, inclusive podemos, después de biopsiarle, más bien dicho, hasta antimedio coagularle al paciente o antiagregarle al paciente, ¿no? Baja la inmunoglobulina G. Si baja la inmunoglobulina G, ¿qué pasa con el paciente con síndrome nefrótico? Se convierte o se vuelve muy propenso a las infecciones. Eso quiere decir que el paciente con síndrome nefrótico, glomerulopatía, es muy propenso a las infecciones. Es por eso que dentro del tratamiento de los pacientes con síndrome nefrótico se les envía a vacunar contra gérmenes encapsulados, por ejemplo, como el neumococo. ¿Sí? Siempre se les pone la vacunita como el neumococo, ¿no? Los factores del complemento están bajos. El fibrinógeno, factores coagulantes están aumentados, por eso el paciente tiene riesgo. Además de que tiene albúmina baja, tiene estos riesgos procoagulantes, tiene riesgo de trombosis del paciente, ¿no? Los inhibidores de la coagulación también están disminuidos porque en el síndrome nefrótico, ojo, no solo se elimina la albúmina ni las proteínas, sino se van eliminando una serie de proteínas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, del caso que les comentaba, el paciente, la esposa le reclamaba, ¿no? Porque dice que el man está bagazo, ¿no? Que en medio se levanta, ayuda un par de cosas en la casa, ya saben que las mujeres son bravas, y el hombre ya se queda dormido. Claro, la mayor queja de la mujer era que el man no ayudaba. Le hicimos pruebas de TSH y T4, tiene TSH en 58. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aparte de eliminarse la albúmina, se estaban eliminando las proteínas ligadoras de las tiroglobulinas. Entonces, el paciente estaba inclusive estaba hipotiroideo, ¿no? Entonces, yo le explicaba a la señora, le decía que el marido no es vago, ¿no? Sino, estaba hipotiroideo el man, ¿no? Por eso era la causa de su descompensación. Entonces, ojo con eso, importante. Entonces, y otra de las cosas, puede haber también disminución de ciertas proteínas o aumentadas proteínas que aumentan el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el síndrome nefrótico, chicos? Tenemos 7 cosas de claves acá. Primero hay pérdidas de proteínas urinarias, que ya les comenté, ¿no es cierto? Como primer paso. Segundo, tenemos como respuesta a esto, tenemos edema. ¿Sí? El paciente pierde proteínas, tiene proteinúria importante, baja la albúmina. ¿Qué es lo que pasa al bajar la albúmina en el cuerpo? Disminuye la presión oncótica, ¿no es cierto? Oncosmótica, ¿no? Tercer paso, aumento de la síntesis de lipoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El hígado falsamente, como sabe que bajó la albúmina aquí, el hígado falsamente, intentando producir albúmina, comienza a producir lipoproteínas. ¿Cuál será la respuesta que vamos a tener acá? Aumento de colesterol, aumento de triglicéridos. Entonces, cuando ustedes ya saben ya, síndrome nefrótico, a ver, pierde el paciente proteínas, pierde albúmina, disminuye la albúmina, el hígado falsamente comienza a producir albúmina, pero no es suficiente porque sigue perdiendo proteínas y comienza a producir las lipoproteínas, aumenta el colesterol, aumenta el triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un paciente que está medio hinchado por ahí y les dice, vean, yo tengo triglicéridos de 600,
Colesterol también de 600. Paso casi siempre hinchado. Orino con un poquito de espuma. No le van a dar hipolipemiantes, ¿no? Hay que investigarle qué es lo que está pasando. No será de pronto que está haciendo un síndrome nefrótico, pero alguna cosa debe estar pasando ahí. ¿De acuerdo? Vamos. En 4, alteraciones de los factores de coagulación. Entonces, no solo se pierde aquí la albúmina, sino se pierden todos los factores que yo les decía, los inhibidores de la coagulación, y el paciente tiene riesgo de tener trombosis, ¿no? Vamos al 5, el paciente puede, ¿qué es lo que sucede acá? Si sale la albúmina, a ver, quiero que me vayan siguiendo, ¿no? Sale la albúmina del intravascular, ¿no es cierto? Se elimina más bien dicho la albúmina. Tengo baja la albúmina en el intravascular. El líquido, ¿de dónde a dónde se va a pasar? Del intravascular al extracelular, ¿no es cierto? Porque ya no tiene albúmina en el vaso sanguíneo que aumente la presión oncótica osmótica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto, ¿no? Pasa esto, ¿no? Entonces aquí disminuye la albúmina, ¿no es cierto? Y el agua comienza a salir, ¿sí o no? Comienza a salir el agua porque aquí ya no existe presión oncótica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Edema. Pero este edema o este aumento de líquido en el extracélula, en el extravascular, perdón, puede llevar a una disminución de la tonicidad en el intravascular. ¿Qué me puede generar esto? Hipoperfusión renal y lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que todo es una consecuencia de todo, ¿no? Vamos a ver. Listo, paso 5. ¿Qué es lo que tenemos acá? Déjenme sacar esto nuevamente. Deficiencia de las inmunoglobulinas. Yo les había dicho que los pacientes, estamos en el 6, perdón, me salté. En el 6, sí, tenemos acá igual disminución de vitamina D. No solo se elimina albúmina, sino también la vitamina D y sobre todo la 25-hidroxivitamina D. ¿Dónde se produce dónde se transforma la vitamina D en activa en inactiva? En el riñón, ¿no es cierto? Mediante la producción de la alfa hidroxilasa, de alfa 1 hidroxilasa, ¿no? Y por último, pues 7, tenemos deficiencia de inmunoglobulinas. Entonces, todo esto es la fisiopatología del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, contra todo eso hay que actuar, ¿de acuerdo? No solo es el hecho de que viene con edema, dele diuréticos y él ha de bajar, no. Todo hay que actuar. Fíjense en que no ha sido nada así tan fácil en el síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Todo nos puede causar algún daño y nos puede llevar a tener complicaciones. En la parte del edema, existen dos teorías del edema, ¿sí? Una teoría que es la del Underfield y una teoría que es la del Underfall. Entonces, ¿cuál es la teoría, la clásica, la que sabemos nosotros? El paciente tiene hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Baja la presión oncótica, hay hipovolemia. Como hay hipovolemia, ¿qué es lo que hace el riñón? Retiene líquido, ¿sí o no? Pero esa es una hipovolemia falsa, porque ¿dónde está el líquido? Afuera, ¿no es cierto? Está hinchado el paciente en el intersticial. Entonces, pero como no está llegando suficiente cantidad de líquido al riñón, ¿qué es lo que hace? Falsamente detecta que está con hipovolemia el riñón, ¿no es cierto? Como que detecta falsamente que está con hipovolemia, ¿qué es lo que va a hacer? Jalar agua. Se va a quedar con agua, retiene sodio, jala agua y se produce un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la antidiurética. ¿Por qué? Porque el riñón falsamente está detectando que no le está llegando suficiente cantidad de líquido. ¿Estamos claros con esta parte? ¿Qué es lo que pasa en el edema? Entonces, si yo les pregunto la fisiología del edema por disminución de hipoalbuminemia, ustedes tienen que recitar, ¿no es cierto? Chévere. Sale el agua, ¿no es cierto? Por disminución de la presión oncótica a nivel del intravascular, se dirige hacia el intravascular, hacia el intersticial. Hay una hipoperfusión renal. El riñón falsamente detecta que no le está llegando suficiente cantidad de líquido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que genera? Retención de líquido, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estimula la antidiurética. Producto de eso, más retención de agua, más retención de sodio. ¿De acuerdo? Es un círculo vicioso, ¿no? ¿Y qué es lo que genera al final? Edema. Y la otra, la teoría del overflow, se llama así. Aquí, en cambio, se hizo unos estudios en ratitas. Cogieron ratas knockout en albúmina. ¿Qué se refiere a knockout en albúmina? Que prácticamente inhibieron el gen que produce la albúmina en los pacientes y encontraron que realmente, no, a pesar de que no tuvieron albúmina, estos pacientes no generaron edema por esa vía, ¿no? Sino el aumento o el edema por esa vía fue realmente por alteración de las fuerzas de Starling y aumento de la presión hidrostática capilar. Cualquiera de las dos es válida, pero mucho más de esta, ¿no? Mucho más de esta de la oncótica osmótica, ¿sí? ¿Cuál es la teoría igual de la activación del ENaC? Que es otra de las cosas que sucede. Por ejemplo, a medida que se va perdiendo proteínas, aquí tenemos un receptor que se llama el receptor de sodio, que es el ENaC, que está aquí en el túbulo.
y este se va activando. Como se va activando este receptor, va jalando agua, 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 sodio, 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 agua. Entonces, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que tras del sodio viene el agua, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vamos con la dislipidemia. Aquí hay un aumento del... ¿Por qué se producía la dislipidemia, Lady Huele? En el paciente con síndrome nefrótico. Lady, ¿por qué se producía la dislipidemia? A ver, Sarela, ayúdele Sarela a la Lady. A ver, ¿por qué se producía la dislipidemia en el paciente con síndrome nefrótico? Era porque frente a la disminución de las proteínas del hígado quería compensar esto y comenzaba a producir lipoproteínas. Entonces, sí. Correcto, correcto. Correcto, eso es importante, ¿no? Entonces, aquí se produce dislipidemia por aumento de todo esto, ¿no? Como dijo Sarela, ¿no? Por alteración, este falso trabajo que está haciendo el hígado hace que se produzca lipoproteínas, ¿no? Hay un aumento variable de triglicéridos y hay un aumento variable de fosfolípidos y puede haber inclusive lipiduria en el paciente. Trombosis, ¿por qué se producían las trombosis? ¿Sí? ¿En cuáles pacientes aumenta el riesgo, como he dicho, de trombosis? En estos, ¿no? Cuando tengo una hipoalbuminemia grave, menos de 2 gramos, tengo una proteinuria masiva de más de 10 gramos, proteinuria masiva, ojo, es importante. Si yo les digo, a ver, en un paciente con síndrome nefrótico, ¿cuáles son los factores de riesgo para producir síndrome nefrótico, como trombosis en un paciente con síndrome nefrótico? Ustedes, hipoalbuminemia menos de 2, proteinuria más de 2 y valores de antitrombina 3 menos del 75%. Pare de contar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las características. Si le meten por ahí también hipovolemias severas, no me resiento, ¿de acuerdo? Pero con que sepan esto, que esto es el riesgo realmente, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con más de 10 gramos y con 1.2 de albúmina, saben que este paciente es de riesgo, saben que este paciente puede tener una trombosis a cualquier momento, ¿no? Entonces, que hay que cuidarle, no hay que tenerle solo acostado en la cama, hay que hacerle que se movilice, que camine, medias antiembólicas, si se puede dejarle algún anticoagulante, tipo enoxaparina para evitar que forme trombos, ¿de acuerdo? Entonces, en el síndrome nefrótico, dicen el riesgo de trombosis es totalmente alto, ¿no? ¿Qué más se producía en el síndrome nefrótico? Injuria renal aguda. Ustedes ya están expertos en injuria renal aguda. Este gráfico lo vieron ustedes dentro del curso que hicieron. ¿Por qué se produce injuria renal aguda? Por esto, hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Todo el líquido estaba en el intersticial. Existe un edema intersticial. Se utiliza IECAS y ARA2 para compensar la parte de la hipoalbuminemia. Se utiliza AINES y hay una trombosis de las venas renales. Puede haber una trombosis de las venas renales. ¿Por qué puede haber, Juan Sebastián Moscoso, por qué puede haber una trombosis de las venas renales? ¿Por qué? En el síndrome nefrótico. Podría ser por lo que igual ya mencionaron antes del riesgo Por de esto. trombosis, por la hipoalbuminemia, por la... Exacto, perfecto. Entonces, Juan Esteban, estamos por ahí, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que está con síndrome nefrótico, tiene deterioro de la función renal y un deterioro inexplicable de la función renal y no mejora y no mejora y no mejora, hay que siempre pensar que no vaya a ser también una trombosis de venas renales. En cualquier lugar puede haber trombosis, ¿no? Esto es lo que hacemos en la lesión renal aguda. Esto es inclusive yo ya les presenté en algún momento. Vamos evitando todos los fármacos o todas las condiciones que puedan alterar más la función renal aguda, la lesión renal aguda, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones metabólicas que se producen en el síndrome nefrótico? Fíjense en esto. Pérdida de proteínas ligadoras de la vitamina D, está abajo. Alteraciones del metabolismo tiroideo, lo que les comentaba del caso de este paciente, ¿no? Que tenía una TSH muy elevada, producto de esta proteinuria severa, eliminación de eritropoyetina y pérdida de transferina. O sea que no les llame la atención que el paciente puede presentarse también algo anémico y no necesariamente sería una anemia no una anemia normocítica, normocrómica propia del paciente con insuficiencia renal crónica, sino una anemia de tipo microcítica, ¿no? Por ejemplo, porque va perdiendo transferinas, reservas de hierro, pierde eritropoyetina, no hay producción de glóbulos rojos. Entonces, en un paciente con síndrome nefrótico puede tener varias manifestaciones. Sí. Génesis Silva. ¿Qué vacuna decíamos que colocábamos a los pacientes con síndrome nefrótico? ¿Para qué tipo de gérmenes? Para neumococo. Eso, para neumococo, para gérmenes encapsulados, ¿no? ¿Por qué? Por esto, ¿no? Por el riesgo de infecciones.
En el síndrome nefrótico no solo se eliminan realmente proteínas, sino se eliminan, fíjese, hay déficit de vitamina, de inmunoglobulina G, alteraciones de los componentes del complemento, hay trastornos de la inmunidad, hay trastornos del movimiento linfocitario y hay estados de malnutrición, ¿no? Déficit inclusive de la vitamina D, que está un poco asociado con las características inmunológicas del paciente, sino por eso es que es necesario que en este tipo de pacientes se administre cierto tipo de vacunas o preservar o inclusive preservar la probabilidad de una infección. ¿Qué es lo que hacemos en la evaluación inicial? Y chicos, ya sabiendo ustedes todo esto, tienen que hacer una historia clínica completa, tienen que buscar signos y síntomas realmente de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, si están frente a una mujercita, ya les dije, ¿no? Caída del cabello, dolores articulares, coloración en alas de mariposa, ¿de acuerdo? Características clínicas que les orienten. Por ejemplo, yo que sé, se les presenta un paciente con ojo seco, boca seca, siempre verificar si este síndrome seco o síndrome de Sjögren es primario o secundario, que puede ser también asociado a un síndrome nefrótico o una alteración, una glomerulopatía, ¿no? O un síndrome nefrítico afín. ¿Qué laboratorios van a pedir básicos de estos, no? Química sanguínea, una biometría hemática, albúmina básica, perfil lipídico, proteínas en orina de 24 horas, ¿de acuerdo? Y un cociente albúmina creatinina en el caso de que sean niños, ¿no? La recolección de la orina de las 24 horas es clave, ¿sí? Es clave. Siempre ustedes tienen que pedir al paciente que recoja desde la segunda orina del día hasta la primera orina del día siguiente, ¿no? Si no, caso contrario, si el paciente coge desde la primera de ese día hasta la primera del otro día, está recogiendo 36 horas. Marcadores virales, les había dicho que era clave, pedimos pacientes pruebas inmunológicas. Por ejemplo, si sospechamos de una enfermedad inmunológica, anticuerpos antinucleares, C4, anti-DNA. Si sospechamos de una vasculitis, pues ANCA-C, ANCA-P, dependiendo qué es lo que sospechemos, ¿no? Y los estudios de imagen, si creemos que el paciente, por ejemplo, se presenta con tríada de Beck, digamos que recibimos una mujer de 25 años de edad, sospechamos de lupus, y la paciente viene hipotensa y viene con las yugulares totalmente distendidas. ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar eso? Que posiblemente la paciente tenga un taponamiento cardíaco. Recuerden que en las glomerulopatías secundarias a lupus pueden presentarse serositis, y las serositis se caracterizan por líquido en los lugares de cavidades, ¿no? Pues puede haber un derrame pericárdico, derrame pleural, líquido en la cavidad abdominal, que esté justificando este comportamiento clínico de la paciente, ¿no? Cuando ingresamos a los pacientes con síndrome nefrótico, no todos ingresan, ¿de acuerdo? Si tiene un síndrome nefrótico ya conocido, ustedes dicen, este paciente ya es diagnosticado, pero ahora está en recaída, hay que ingresarlo. Síndrome nefrótico no conocido, perdón, y el ya diagnosticado se ingresa, ¿no? El no conocido, definitivamente sí, para hacer todo el diagnóstico, para saber si es un primario, secundario, terminan en biopsia, etcétera, ¿no? En insuficiencia renal aguda con mayor deterioro renal, el paciente viene manejado con diuréticos para deshincharse, pero ahora tiene un deterioro importante en la función renal, hay que ingresarlo. Sobrecargas de volumen, hay que ingresar para manejar la sobrecarga de volumen. Procesos sépticos o procesos infecciosos, habíamos dicho que en síndrome nefrótico puede haber infecciones. Pacientes con sospecha de trombosis, puede ser esta trombosis en cualquier parte. Desnutrición grave, ¿no? Igual se los ingresa. O una enfermedad renal crónica, pero ya con criterios, por ejemplo, de terapia sustitutiva renal. Supongamos acá tenemos un paciente con diabetes de largo tiempo, está haciendo un síndrome nefrótico secundario a nefropatía diabética, ya tiene una insuficiencia renal crónica, está muy edematoso el paciente, muy desnutrido y tiene criterios de terapia sustitutiva renal, de ley, obligado, ya por el mismo hecho de la sobrecarga de volumen, que no responde a diuréticos, ya va cumpliendo un criterio de hacerle diálisis, ¿no? Chicos, vamos terminando ya con esto. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes deben hacer en forma inicial? Rapidito, sin mayor, no hay que darse muchas vueltas. Indicaciones nutricionales, ¿sí? No hay que suspender totalmente el consumo de proteínas. Hay una regla, inclusive, que por cada 2 gramos de proteínas que se eliminen en orina de 24 horas, le sumo 1 gramo por kilo de peso a la dieta. El manejo del edema con diuréticos combinados. Siempre hay que intentar combinar diuréticos de baja y de alta potencia. Por ejemplo, diuréticos de alta potencia es el diurético, la furosemida. Y diuréticos, pero es un diurético de baja potencia en tiempo, pero alta potencia en acción, la furosemida.
Pero en cambio, por ejemplo, diuréticos como la hidroclorotiazida, la clortalidona, son diuréticos de baja acción, pero alta potencia en tiempo. Entonces, una combinación bastante chévere, sí, cuando ustedes mezclan este tipo de diuréticos, ¿no? Pero cuando mezclan, por ejemplo, furosemida más espironolactona, que son dos diuréticos, hay que tener en cuenta que el espironolactona recién va a actuar al tercer, cuarto día, ¿no? O sea, no hay que asustarse mucho si no ven que orina mucho su paciente, ¿de acuerdo? IECAS o ARA2, siempre y cuando el paciente no esté con lesión renal aguda, ¿no es cierto? Los IECAS y los ARA2 van a servir como antiproteinúricos. Uso de estatinas, controversial ahí, porque el uso de estatinas puede ser como que sí y no. Yo regularmente sí doy de acuerdo a varias bibliografías, pero es no tanto para tratar esa dislipidemia, sino también para ayudar a compensar esa dislipidemia. E inclusive hay muchos artículos publicados en relación a las estatinas y el poder antiinflamatorio y antiproteinúrico que tiene, ¿no? Profilaxis antitrombótica, lo dijimos ya, si el paciente va cumpliendo criterios, hay que darle profilaxis antitrombótica, la vacunación, por ahí lo dijo ya Génesis. En los niños, directo el inicio de corticoides, excepto en qué edad. Andrea Molotov, excepto en qué edad hacemos biopsia, menos de qué edad. Menores de un año, no. Exacto, menores de un año hacemos biopsia, caso contrario damos tratamiento directo, ¿no? Terapia sustitutiva renales, hemodiálisis, ¿no? Si es necesario hay que hacerlo y siempre hay que intentar hacer una biopsia renal. No hacemos biopsia renal si es que encontramos ya riñones crónicos y riñones disminuidos de tamaño. Regularmente, si los riñones miden menos de 8 centímetros, ya no se pinchan. No se deben pinchar porque hay más riesgos que beneficios al momento de puncionar los riñones, ¿de acuerdo? Pero esto también tiene que ser comprobado con ecografía, ¿no? Y dos veces, porque puede ser como la ecografía es un examen operador dependiente, puede ser que la ecografía tenga problemas, entonces es preferible repetir la ecografía y si los riñones son adecuados, se tiene que hacer obligado una biopsia. ¿De qué nos va a servir la biopsia? Nos va a servir primero para diagnóstico, para saber exactamente cuál tipo de glomerulopatía que tiene el paciente, para orientarnos en el tratamiento. No va a ser lo mismo tratar una nefropatía membranosa que tratar una nefropatía por IgA o tratar una nefropatía lúpica, totalmente diferente. Y por último, nos sirve para pronóstico, ¿de acuerdo? Si tengo mucho compromiso en el túbulo intersticio, ¿se acuerdan esa parte que miramos del túbulo intersticio? Mucha fibrosis, independientemente del tratamiento que recibe el paciente, el pronóstico es malo, 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 ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, si realizamos una biopsia renal en un paciente, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos o para qué nos ayuda la biopsia? Entonces ustedes tendrán que decir, para diagnóstico, ¿no es cierto? Tratamiento y pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, estamos claros que el síndrome nefrótico, la mayor parte de veces tiene que ser biopsiado, no la mayor parte de veces, siempre tiene que ser biopsiado, solo que las condiciones ya no lo permitan, como el caso que les comenté, o riñones muy pequeños, o ya riñones totalmente alterados en su ecogenicidad para que no tengan que ser biopsiados. De ahí, todos tienen que ser biopsiados. Listo, chicos, terminamos esta parte con síndrome nefrótico. ¿Les gustó? ¿Está claro? Sí, preguntas. Preguntas, muchachos. ¿Qué hacemos con un paciente con síndrome nefrótico? Envíen al nefrólogo. Listo, entonces. Nada, si no hay preguntas, chicos, yo ya saco la asistencia de aquí de ustedes del Zoom, ¿de acuerdo? Nada, pues. Juan Sebastián, ¿todo claro? Sí, doc. Ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a preguntar. A ver. Jorge, ¿todo claro? Jorge Páez. Sí, me confundí un Sí. poco en lo de la orina de 24 horas, pero ya Ya, me estamos quedó. claros, ¿seguro? Sí, sí. Es importante porque son indicaciones que ustedes dan a los pacientes. No, Lady, ¿todo claro? Lady Montenegro, ¿alguna duda? Doc, yo tenía una pequeña duda. Al momento en que usted nos dijo sobre los primarios y secundarios, usted nos nombró alteraciones congénitas en los secundarios, como por Ajá. ejemplo los síndromes que eso, o sea, está dentro de los secundarios como tal, a pesar de ser congénitos. Claro, entra como secundarios. Porque primario es que tenga una característica propia, ¿no? Aquí en este caso secundario una condición genética. Por ejemplo, Lady, el síndrome de Al, porque lo había nombrado, ¿no?
es secundario a una delección del gen COL4 a 5 en el 70% de los casos, o secundario a una delección del gen COL4 a 3. Entonces, ¿cuál es la causa renal? Como os he dicho, la manifestación renal es secundaria a una delección genética. ¿De acuerdo? Ya, doctora, sí, ahí se quedó bastante claro. Muchas gracias. Ya, chévere, chévere. Listo, entonces. María Belén Luna, ¿todo claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, chicos. Doc, A ver, tengo una duda. claro. Cuando usted nos habló acerca de las causas secundarias de síndrome nefrótico, nos dijo que el captopril podía ser una causa. Entonces no entendía del todo por qué el captopril podía causarlo si es un IECA y se supone que es Ya. antiproteinúrico. Así es, así es. Pero el captopril dado sin necesidad de que sea un síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, tomó captopril el paciente por alguna de las cosas por ahí, está dentro de los fármacos que pueden ser reportados como causa del síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, yo le estuve tratando al paciente por hipertensión arterial. ¿Sí? Causa totalmente diferente, que casi nadie utiliza captopril para tratar hipertensión arterial, no solo en el caso de que sea una crisis hipertensiva realmente, ¿sí? Hay otros fármacos de mejor calidad para eso, pero ahí, en esas condiciones, ¿de acuerdo? No necesariamente ya como tratamiento, ¿no? Ya como tratamiento lo que hay que tener mucho cuidado al utilizar un IECA hora 2 es realmente de que el paciente no esté con injuria renal aguda, porque al momento, por ejemplo, de que seguimos tratando al paciente con enalapril o con IECA con el efecto antiproteinúrico en un paciente que tenga lesión renal aguda, perpetuamos aún más o generamos mayor daño renal. Suspendemos temporalmente mientras el paciente recupera su creatinina, su función renal y luego retomamos nuevamente el uso del IECA o el ARA2. ¿De acuerdo? Ok, Doc, gracias. Chévere, chicos. Entonces, ahí nos estamos viendo. Descansen, ya descansen. Yo sé que ya es hora ya que duermen ustedes. Oye, Jorge y Yulisa se quejaban. Dice, no, mis compañeros esta hora ya duermen. Dice. Listo. Cuídense, chicos, cuídense. Yo sé que han tenido un día bastante fuerte. Si no hay dudas, preguntas, yo ya les envío un documento para que revisen, ¿sí? Algo muy, muy, muy rápido, muy ligero, como les digo, en la parte de síndrome nefrótico, a mí muy independientemente de cualquier cosa, me interesa que ustedes sepan distinguir y sepan diagnosticar. Y el resto ya, como dicen, remitan más bien, remitan y ya les comento el caso que les acabo de comentar a este paciente, ¿no? Con coides, maltratado, con unos riesgos brutales, hipoproteinémico, hipotiroideo, o sea, el pobre realmente mal durante casi 8 meses, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que en el síndrome nefrótico no solo es yo veo que elimina proteínas, tome corticoides, ¿no? Sino hay que llegarle a la causa y muchas de las veces inclusive erramos en el tratamiento porque puede ser una causa secundaria, ¿no? ¿De acuerdo? Chicos, en el hospital con todas las cosas a veces nos cuesta llegar al diagnóstico. Está peor, así aparte, ¿sí? ¿Listo? Cuídense, chicos. Entonces ahí nos estamos hablando, ¿no? Descansen, descansen. Gracias. Buenas noches. Ya, todo bien. Hasta luego.